Primero de Crónicas 5:27, 6. Hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari. Hijos de Kehat, Amram, Yishar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón, Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Pinjas, Pinjas engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buquí, Buquí engendró a Ucí, Ucí engendró a Zerajías, Zerajías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitub, Ahitub engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimaas, Ahimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán, Johanán engendró a Azarías, el cual fue sacerdote en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitub, Ahitub engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Gilquías, Gilquías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, Seraías engendró a Jehosadac, Jehosadac marchó al desierto cuando el Señor deportó a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Primero de Crónicas 6. Hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libní y Semei. Hijos de Kehat, Amram, Yishar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari, Mahli y Musí. Estas son las familias de los levitas según sus clanes. De Gersón era hijo Libní, de este era hijo Yahat, de este era hijo Zimá, de este era hijo Yogaj, de este era hijo Idó, de este era hijo Zerach, y de este era hijo Yatraí. Hijos de Kehat, su hijo Aminadab, de este era hijo Coré, de este era hijo Asir, de este era hijo Elcaná, de este era hijo Abillasaf, de este era hijo Asir, de este era hijo Tahat, de este era hijo Uliel, de este era hijo Ucías, y de este era hijo Saúl. Hijos de Elcaná, Amasaí y Ahimot, de este era hijo Elcaná, de este era hijo Suf, de este era hijo Nahat, de este era hijo Eliab, de este era hijo Jeroham, de este era hijo Elcaná y de este era hijo Samuel. Hijos de Samuel, Joel el primogénito y Abías el segundo. Hijos de Merari, Mahli, de este era hijo Libní, de este era hijo Semei, de este era hijo Uzá, de este era hijo Simá, de este era hijo Hagías, y de este era hijo Asaías. Estos son los que puso David para dirigir el canto en el templo del Señor, desde que el arca fue depositada allí. Ejercían como cantores ante la morada de la tienda del encuentro hasta que Salomón edificó el templo del Señor en Jerusalén y cumplían su servicio según sus normas. Estos son los encargados y sus hijos. De los hijos de Kehat, Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toach, hijo de Suf, hijo de Elcaná, hijo de Mahat, hijo de Amasaí, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Abillasaf, hijo de Coré, hijo de Yishar, hijo de Kehat, hijo de Leví, hijo de Israel. Su hermano Asaf era el que asistía a su derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Simá, hijo de Miguel, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etní, hijo de Zerach, hijo de Azarías, hijo de Etán, hijo de Zimá, hijo de Semeí, hijo de Yahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Los hijos de Merari, también hermanos suyos, asistían a la izquierda. Etán era hijo de Quisí, hijo de Abdí, hijo de Maluc, hijo de Hasabías, hijo de Amasías, hijo de Gilquías, hijo de Amsí, hijo de Bení, hijo de Semer, hijo de Mahli, hijo de Musí, hijo de Merari, hijo de Leví. Sus hermanos los levitas estaban dedicados a los servicios de la morada del templo de Dios. Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar del incienso, cumplían el servicio de las cosas santísimas y hacían el ritual de la expiación por todo Israel conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Aarón, su hijo Eleazar, de este era hijo Pinjas, de este era hijo Abisúa, de este era hijo Buquí, de este era hijo Ucí, de este era hijo Zerajías, de este era hijo Merayot, de este era hijo Amarías, de este era hijo Ahitub, de este era hijo Sadoc, y de este era hijo Ahimaas. Estos son los lugares de residencia y los límites de su circunscripción. A los hijos de Aarón, de la familia de los quehatitas, les tocó en suerte y se les dio Hebrón en la tierra de Judá con sus pastizales de alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefuné. A los hijos de Aarón se les dio como ciudades de asilo Hebrón, Libná con sus pastizales, Yatir y Estemoa con sus pastizales.
Giled con sus pastizales, Debir con sus pastizales, Asán con sus pastizales y Bet-Semes con sus pastizales. De la tribu de Benjamín, Geba con sus pastizales, Alemet con sus pastizales y Anatot con sus pastizales. En total 13 ciudades con sus pastizales. A los otros hijos de Kehat les correspondió en suerte según sus familias 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón según sus familias 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés establecida en el Basán. A los hijos de Merari según sus familias les correspondió en suerte 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas asignaron a los levitas estas ciudades con sus pastizales. Les correspondió también en suerte algunas ciudades de la tribu de Judá, de la de Simeón y la de Benjamín, a las que pusieron nombre. De la tribu de Efraín se tomaron algunas ciudades para las familias de los hijos de Kehat. Se les asignó como ciudades de asilo Siquem con sus pastizales en la montaña de Efraín, Gezer con sus pastizales, Yocmeam con sus pastizales y Bet-Jorón con sus pastizales, Ayalón con sus pastizales, Gat-Rimón con sus pastizales. Y de la media tribu de Manasés, Aner con sus pastizales y Yiblam con sus pastizales. Esto correspondió a las familias de los restantes hijos de Kehat. Para los hijos de Gersón se les asignó en suerte de la familia de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus pastizales, Astarot con sus pastizales. De la tribu de Isaacar, Cadés con sus pastizales, Daberat con sus pastizales, Ramot con sus pastizales, Anem con sus pastizales. De la tribu de Aser, Masal con sus pastizales, Abdón con sus pastizales, Jucoc con sus pastizales y Rehob con sus pastizales. De la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea y sus pastizales, Jamón con sus pastizales y Kiriataim con sus pastizales. Para los demás hijos de Merari, de la tribu de Zabulón, Rimón con sus pastizales y Tabor con sus pastizales. Y de la tribu de Rubén, en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, Beser en el desierto con sus pastizales y Yaxa con sus pastizales. Kedemot con sus pastizales y Mefaat con sus pastizales. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus pastizales, Manahaim con sus pastizales, Hesbón con sus pastizales y Yacer con sus pastizales. Salmo 144 de David. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Misericordia mía, fortaleza mía, mi alcázar y mi libertador, mi escudo con el que me protejo, el que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que de él te acuides, el hijo del hombre para que en él pienses? El hombre es como un soplo, sus días como sombra que pasa. Señor, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispérsalos, dispara tus saetas y pertúrbalos. Extiende tus manos desde lo alto. Sálvame, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los hijos de extranjero, cuya boca habla vanidades, cuya diestra es diestra de perjurio. Oh Dios, te cantaré un cántico nuevo, con el arpa de 10 cuerdas entonaré salmos para ti, tú que das la victoria a los reyes, que libras a David, tu siervo, de la espada cruel. Sálvame, líbrame de la mano de los hijos de extranjero, cuya boca habla vanidades, cuya diestra es diestra de perjurio. Sean nuestros hijos como un plantío crecidos desde su juventud, nuestras hijas como pilares de esquina bien talladas como las de un templo. Estén llenos nuestros graneros rebosantes de frutos de toda especie, nuestras ovejas a millares, a miríadas por nuestros campos, y nuestros bueyes bien cargados. Que no haya brecha, ni grieta, ni voz de alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que tiene todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Hechos de los Apóstoles 1:12, 2:13. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén a la distancia de un camino permitido el sábado. Y cuando llegaron subieron al cenáculo donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días, Pedro, puesto de pie en medio de los hermanos, se habían reunido allí unas 120 personas, dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, pues se contaba entre nosotros y se le había hecho partícipe de este ministerio.
Adquirió un campo con el precio de su pecado, cayó de cabeza, reventó por la mitad y se desparramaron todas sus entrañas. Y el hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de modo que aquel campo se llamó en su lengua Haceldama, es decir, campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y no haya quien habite en ella, y que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos se ha constituido con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás por sobrenombre Justo y a Matías, y oraron así: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para ocupar el puesto en este ministerio y apostolado, del que desertó Judas para ir a su destino. Echaron suertes y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Hechos 2. Al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que rompe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía expresarse. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido se reunió la multitud y quedó perpleja, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban diciendo: ¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es pues que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y la parte de Libia próxima a Cirene, forasteros romanos, así como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué puede ser esto? Otros, en cambio, decían burlándose: están bebidos.